En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús lo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Así de pie, mis amados hermanos, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5, versículos 13 al versículo 16, por favor. Mateo capítulo 5, versículos... Si no, no te preocupes, si no... Esa no sirve. Esa sí. Mateo capítulo 5, hermanos, versículos 13. Cuando esté ahí me dice amén. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Lee conmigo, hermanos amados. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Puede usted ocupar su lugar, hermanos? Déjenme tomar un poquito de agua. Y los niños pueden, en orden, acompañar a sus maestras a su salón. Hermanos amados, hemos dejado atrás las bienaventuranzas, así que si las bienaventuranzas, como estudiamos, describen el corazón del creyente, describen el creyente renovado, transformado, describen aquel que ha nacido de nuevo, describen la fe verdadera, describen, hermanos, en resumen, el carácter esencial que todo creyente debe de tener. Entonces, las metáforas que acabamos de leer de la sal y la luz reflejan su influencia. Repito, si las bienaventuranzas reflejan el carácter del cristiano, entonces las metáforas de sal y luz indican su influencia en el mundo y su influencia no solamente en lo público, sino también en lo privado. John Stott escribe y dice, cito, ¿qué pueden lograr unos pobres espirituales cuya sola pasión es un apetito de justicia y cuya única arma es la pureza de corazón? ¿No son tales personas demasiado débiles para llevar a cabo algo? Especialmente porque constituyen una pequeña minoría dentro del mundo. Ciertamente, como estudiamos, hermanos amados, el mundo perseguirá a la iglesia, pero aún a pesar de ello, el llamado de la iglesia es servir a este mundo que la persigue. Su único desquite debe de ser amor y verdad, a cambio del odio y las mentiras que recibe, declara Rudolf Steiner. Jesús, hermanos, recurrió en esta porción a dos metáforas tomadas de la vida del hogar. Aunque los hogares fueran limitados en sus recursos o fueran pobres, ciertamente en los tiempos de Jesús se usaba la sal y se usaba la luz, aún en nuestros días. Así que Jesús mismo en su niñez pudo observar el uso de estos elementos dentro de su casa. Y hay verdades básicas que tenemos aquí en estas metáforas que nuestro Señor Jesucristo usó. Lo primero que nosotros observamos es que la iglesia y el mundo son comunidades totalmente diferentes. Por una parte existe la tierra. Cristo dice, ustedes son la sal de la tierra. Y por otra parte, ustedes que están dentro de la tierra, que son la sal de la tierra. Por una parte existe el mundo y por otra parte está el contraste, ustedes que son la luz del mundo. Además, mis amados hermanos, las metáforas nos dicen algo sobre ambas comunidades. El mundo es un sitio oscuro que tiene por sí mismo poca o nula luz. Y es verdad que, como orábamos hace un momento, el mundo alardea, el mundo se jacta de que brilla, de que tiene luz propia, de que ilumina,
Pero buena parte de esa luz, en realidad, mis amados hermanos, es puras tinieblas, es oscuridad. Por tanto, lo que el texto nos indica es que necesita entonces de una luz externa y eterna para iluminarlo. El mundo también manifiesta una tendencia al deterioro. El mundo manifiesta una tendencia natural porque evidentemente el mundo nace en delitos y pecados, una tendencia a la corrupción, al deterioro. El mundo, hermanos amados, por su propia naturaleza, siguiendo su propia corriente, se está corrompiendo y no puede por sí mismo, y esto es importante, no puede por sí mismo frenar o interrumpir el proceso de degradación o de descomposición o de corrupción. Solamente una sal que se introduce desde lo exterior puede hacerlo. La iglesia entonces, mis amados hermanos, ha sido colocada en el mundo para desempeñar una doble función o un doble rol. Por un lado, como sal detiene o cuando menos obstaculiza el proceso de descomposición o de corrupción de nuestra sociedad, y como luz entonces disipa las tinieblas que hay en el mundo y alumbra a aquellos que están en la oscuridad, no con una luz propia sino con la luz de Cristo, y los lleva de la oscuridad a la verdad. Hermanos amados, también cuando observamos más de cerca estas metáforas vemos que han sido inspiradas y puestas por el Espíritu Santo y formuladas para ser paralelas. Cada afirmación, cada metáfora tiene una afirmación. Así que Jesús, si usted va al texto, dice: ustedes son la sal de la tierra. Esa es una afirmación. La segunda afirmación: ustedes son la luz del mundo. Y luego, después de esa afirmación, agrega una condicionante que debe de cumplirse para que seamos sal y para que seamos luz. La sal debe de retener su sabor y la luz debe de permitírsele brillar. La sal no sirve si pierde su sabor y la luz tampoco sirve para nada si se oculta. Así que, mis amados hermanos, amada iglesia, nos encontramos hoy ante palabras del Señor. No son meros consejos, no son propuestas opcionales, sino es una afirmación o son afirmaciones solemnes del Rey. En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 que acabamos de leer, escuche esto: Jesús no nos está preguntando si queremos ser influencia. Él nos dice que nosotros somos influencia no por lo que hay en nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros, por lo que ahora somos en Él, por la identidad que nosotros tenemos. Una vez más, mis amados hermanos, no somos sal por nosotros mismos y no somos luz por nosotros mismos. Nosotros somos influencia por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que somos influencia única y exclusivamente si le pertenecemos a Él, si estamos en Él. Cristo dice: ustedes son, no dice serán, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Así que con estas palabras Cristo define algunas cosas, define identidad, define la misión que nosotros debemos de tener como discípulos. No nos da, hermanos, una carga, nos revela un llamado, nos revela un privilegio, nos recuerda a través de estas palabras que tú y yo, mi amado hermano, fuimos salvados no para escondernos, no para vivir en el anonimato. Nosotros fuimos llamados a ser sal y luz para preservar o para detener la corrupción del mundo, para alumbrar en medio de las tinieblas. Pero, mis amados hermanos, tenemos también dos advertencias. La primera es que la sal puede perder su sabor y la luz puede ser escondida. Y cuando eso ocurre, hermanos, entonces el mundo se pierde del testimonio de Cristo, del testimonio del reino, y nosotros como creyentes perdemos entonces nuestro propósito. Así que hoy, hermanos amados, les invito a que podamos escuchar la palabra del Señor con reverencia, con temor y con gozo, porque el Señor nos está llamando no solamente a una responsabilidad, el Señor nos está llamando hoy a un privilegio, a una oportunidad de vivir de este lado de la eternidad para gloria y para honra de su nombre. El Señor nos ha puesto en este mundo en tinieblas, en este mundo en oscuridad, en este mundo que se está corrompiendo, para marcar la diferencia y vivir para la gloria de su nombre.
Así que hoy, mis amados hermanos, solamente nos vamos a concentrar en el aspecto de la sal que frena la corrupción. Y dentro de 8 días vamos a ver acerca de la luz, hermanos, que cambia la corrupción. Simplemente hoy nos vamos a basar entonces en el versículo 13, y este sermón está dividido en 3 secciones. La primera es una declaración de identidad, la segunda es una advertencia que tenemos que escuchar, y la tercera es una consecuencia terrible si no escuchamos esa advertencia. Así que vamos en primer lugar, hermanos, allí está en pantalla, una declaración de identidad. Versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús dice vosotros, así que este versículo abre la sección con una declaración de identidad. Vosotros sois la sal de la tierra. Mis amados hermanos, no es un mandato, no es una afirmación. Jesús no dice que nosotros debemos de intentar ser sal, sino que Jesús está diciendo, ustedes ya son sal si es que caminan conmigo, si es que son de mí. Ustedes son la sal de la tierra. El vosotros, mis amados hermanos, entonces aquí es enfático. Jesús está diciendo ustedes y nadie más. Esto, hermano, no solamente señala una identidad, sino que también señala un llamado, una responsabilidad, señala, mis amados hermanos, un privilegio. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir y concluir hoy en esta mañana, yo soy la sal de la tierra? Hermanos, la sal en el mundo antiguo tenía varios usos que están ahí en pantalla. El primero es preservar. En los tiempos sin refrigeración, la sal detenía la descomposición y evitaba la corrupción y la putrefacción de la carne. El segundo uso es darle sabor, darle sazón a los alimentos, ¿no? De repente probamos una sopa y decimos, a esto le falta sal, está insípido, así que la sal le da ese sazón, ese sabor. El tercer uso es que la sal era usada para purificar, se usaba para sacrificios y rituales como un simbolismo de pureza y de pacto. El cuarto uso es un uso de valor, es decir, que la sal era importante porque a veces se usaba como moneda de cambio, como trueque, de ahí la palabra salario. Y el quinto uso para sanar heridas, es decir, para un uso antiséptico. Así que, hermanos amados, ¿qué es lo que está comunicándonos Jesús a través del uso de esta metáfora? Es como si Jesús estuviera diciendo, ustedes son esenciales para que el mundo no se corrompa. Ustedes son esenciales para purificar el mundo, para que el mundo tenga sabor, para sanar los corazones y guiar a los corazones al entendimiento que el verdadero valor y el verdadero tesoro se encuentra en Cristo. Que si tú quieres tener una identidad y un propósito en este mundo, solamente lo vas a encontrar en Cristo, en ser hijos de Él, cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe, o cuando el mundo viene en arrepentimiento y fe. Por supuesto, mis amados hermanos, el hecho de ser sal en este mundo sobre la tierra no se logra a través de las estrategias, sino se logra a través de guiar a los corazones a que miren a Cristo, a que caminen en la voluntad del Señor, a que rindan sus corazones a Él. Por tanto, mis amados hermanos, no es con uso de estrategias, sino que es a través de la proclamación fiel del Evangelio, del cual Pablo dijo que es poder de Dios para salvación. Así que a través de la proclamación del Evangelio, no de nuestro mensaje, no de nuestras estrategias, porque el mensaje que nosotros tenemos, hermanos, no es nuestro, es del Señor. Somos heraldos, somos embajadores, mis amados hermanos, del reino, y debemos de emitir ese mensaje. Entonces, a través del Evangelio, hermanos, con autoridad, con pasión, con determinación, con diligencia, con amor, hermanos, debemos anunciar la corrupción de este mundo. Debemos de señalar al mundo su pecado, debemos guiar al mundo al arrepentimiento. Recuerde, hermanos amados, que Jesús dijo en Juan capítulo 3 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Así que Jesús marca un contraste. Él dice, ustedes son la sal de la tierra.
La tierra entonces representa a la humanidad, al mundo caído, a los corazones corruptos. Y Cristo entonces hace un llamado a sus discípulos, a los creyentes, a los comprados por su sangre, a los transformados, a los redimidos, para ponerlos en medio de un mundo corrupto, para que no se escondan, sino para que sean testigos visibles y eficaces de su mensaje. Jesús oró en Juan capítulo 17, Padre, no te ruego que los quites del mundo, no te ruego que los saques del mundo, pero sí te ruego que los guardes del mal. Así que la iglesia entonces, hermanos, no es un adorno para el mundo. La iglesia es el freno para el mundo. Cristo nos dice, no dice, que nosotros somos miel de la tierra. Cristo dice, ustedes son la sal de la tierra. La sal entonces detiene la corrupción. Esto, hermanos, significa que la presencia de la iglesia, tu presencia, tu vida, tu testimonio, tu caminar en este mundo debe de ser usada por el Señor para poner freno y para poner límite al avance del pecado en la sociedad. Dios, hermanos, estableció en su soberanía instituciones para frenar la corrupción en el mundo. Una de ellas es el Estado con sus leyes. Eso lo podemos ver en Romanos, hermanos, en donde el Señor dice que Dios dio la autoridad al Estado para emitir leyes y juzgar entonces lo malo o al malvado. Así que tenemos instituciones que ayudan a frenar la corrupción, el deterioro moral de nuestra sociedad, y una de ellas es el Estado a través de sus leyes. Una segunda institución es la familia con sus valores, y evidentemente nosotros como familias redimidas debemos de transmitir los valores del reino. Pero, hermanos, la que debe de ejercer la mayor influencia es la iglesia, con su testimonio, con su vida, y por encima de ello predicando el evangelio. Hermanos amados, el mundo, como la carne, se está corrompiendo, se está pudriendo con su modo de vida en contra de la voluntad del Señor, con sus leyes cada vez más en contra de la voluntad del Señor, en contra de lo santo, en contra de la piedad. El mundo, hermanos, a través de su modo de vida y a través de sus leyes, y el enemigo evidentemente está detrás de ello, el príncipe de las tinieblas está detrás de ello, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir a nuestros niños, quiere destruir a nuestros jóvenes, quiere destruir a la familia. Y el Salmo capítulo 11 dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer entonces el justo? Nosotros debemos entonces como justos ser como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, llamando a los corazones al arrepentimiento. Entonces el mundo quiere destruir el fundamento, la familia. La iglesia está formada por familias, y si se destruye el fundamento, hermanos, entonces, ¿qué ha de hacer el justo?, dice el Salmo. Hermanos, tu presencia, nuestra presencia en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en el desarrollo de nuestros oficios, ¿frena el pecado o se amolda a él? Amados, he aquí una advertencia. Una iglesia sin convicción, una iglesia sin santidad, una iglesia que no marca la diferencia, una iglesia que no es salada, se vuelve entonces superficial e insípida. La sal entonces actúa en contacto, no a distancia. La sal no puede preservar nada si no toca la carne. No se puede entonces ser sal en el anonimato, desde el ascetismo, desde el monasticismo o desde el aislamiento religioso. Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, así que implica estar en medio del mundo, implica estar en contacto con la gente, pero hermanos, sin olvidar nuestra identidad, sin contaminarnos. Leonard Ravenhill, un hombre que ya fue llamado a la presencia del Señor, dice una frase que me encanta y dice que el mayor milagro que ha hecho Dios en nuestras vidas es tomar nuestras vidas de un mundo corrupto, siendo nosotros corruptos, y luego tomándonos de ese mundo corrupto, siendo nosotros corruptos, transformando nuestros corazones, haciendo nuestros corazones santos, haciendo nuestros corazones piadosos, haciendo que nosotros nazcamos de nuevo. Y una vez que el Señor nos ha transformado, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Nos vuelve a poner en ese mundo corrupto para vivir para su gloria y para vivir en santidad.
¿Estamos, hermanos, tocando el mundo con el carácter de Cristo? ¿O estamos tan aislados que ya no influimos? ¿O estamos tan mezclados que ya no brillamos? Otra cosa que quiero que podamos comprender, hermanos, es que ser sal implica muchas veces un sacrificio silencioso. Muchas veces los efectos de la sal no son visibles de manera inmediata. La sal trabaja en silencio, gracias, hermano, sin aplausos, muchas veces sin reconocimiento, pero su efecto es real y necesario. Así es la vida del creyente, mis amados hermanos. El Padre que cría ahí en silencio, que cría ahí desde su casa, desde su hogar, hermanos amados, tras las puertas de su casa, a sus hijos en piedad, en el temor del Señor, está haciendo sal, aunque las personas allá afuera no lo vean. La mujer que ora en secreto por la conversión de su hogar, está haciendo sal, aunque no lo vean. El joven o la jovencita que se niega a ceder ante la inmoralidad, aunque eso le haga perder amigos, está haciendo sal. Así que, hermanos amados, no siempre veremos el fruto de nuestra fidelidad ahora, pero nuestra presencia preserva algo, nuestra presencia detiene algo, sostiene algo, nuestra presencia es real. Así que, hermanos amados, ¿cómo entonces podemos ser sal en medio de un mundo corrupto? ¿Cómo podemos entonces actuar como sal en medio de un mundo que se está corrompiendo, degradándose, insípido, que valora todo menos a Dios? Bueno, ahí en pantalla están algunos ejemplos, hermanos, puede haber un montón, pero quiero darles algunos. De acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo y de acuerdo al contexto de Mateo, reflejamos y somos sal y reflejamos lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Como ya establecimos, mis amados hermanos, la sal actúa en contacto, no a la distancia. Así que entramos en contacto cuando reflejamos las bienaventuranzas. ¿Cómo, hermanos? Siendo misericordiosos, actuando con misericordia, hermanos, con otros, actuando en perdón, actuando en amor, extendiendo misericordia a otros, así como el Señor ha sido misericordioso para con nosotros. Hemos visto, hermanos amados, que una de las bienaventuranzas es tener un corazón limpio, tener un corazón puro. Así que, hermanos, cuando aprendimos esto, aprendimos que un corazón puro, un corazón limpio, es aquel, mis amados hermanos, que ha sido renovado por el Señor, que es libre de hipocresías, libre de mentira, libre de doble discurso, sino que es transparente, ayuda a otros, levanta a otros, edifica a otros, aconseja a otros. Así que siendo misericordiosos, teniendo corazones puros, trabajando por la paz en las relaciones, por la paz en la familia, por la paz en los matrimonios, por la paz con el prójimo y con la mayor y suprema paz del hombre con Dios. Y también, mis amados hermanos, implica que a través de todo ello resistamos la persecución por causa de la verdad. Así podemos nosotros entonces ser sal. En segundo lugar, reflejando en el contexto del Sermón del Monte lo que Jesús va a decir después. ¿Cómo, mis amados hermanos? ¿Cómo somos sal entonces? Cristo dice, ama a tus enemigos, perdónalos, ora por ellos. Eso está en Mateo capítulo 5. ¿Cómo también podemos ser sal? No odiando, porque Cristo va a enseñar en las bienaventuranzas que odiar es matar. Así que mientras el mundo odia, nosotros perdonamos. Mientras el mundo se pelea y golpea y es violento, nosotros damos una mejilla y luego después damos la otra. ¿Cómo entonces somos sal? Cristo va a decir, honrando el pacto matrimonial y viviendo en pureza sexual. Así somos sal. ¿Cómo? Va a decir también Jesús en Mateo capítulo 6, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán entonces por añadidura. ¿Y cómo es buscar primeramente su reino y su justicia? Bueno, formando a nuestras familias, formando y guiando a nuestros hogares en el temor de Dios, en la voluntad del Señor, no persiguiendo nosotros la avaricia, sino ni formando en ellos corazones materialistas, mundanos o superficiales, que ganen el mundo y, como dice la Escritura, al final, después de ganar el mundo, pierdan su alma.
sino guiando a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos, al verdadero tesoro, a Cristo, a que amen a Cristo y vivan para Cristo. Mis amados hermanos, les tengo una noticia: tu hijo no se va a ir al infierno si no tiene unos tenis de marca o si no tiene un PlayStation. Tu hijo se va a ir al infierno si no tiene a Cristo. Así que debemos guiar a nuestra familia a que busquen primeramente su reino y su justicia. Y en último lugar, hermanos, construyendo nuestra casa sobre la roca. Eso lo va a decir Jesús en Mateo capítulo 7. No dejando que nuestra familia se pudra o se corrompa como el mundo. Debemos de edificar nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar sobre Cristo. Un ejemplo más, viviendo en santidad. Y debemos de vivir esa santidad de manera visible, pero también de manera humilde, sin orgullo, sin arrogancia, sin jactancia, mis amados hermanos. Cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros vivimos en integridad, nuestra vida entonces es usada por el Señor como un instrumento para poner freno a la descomposición moral nuestra sociedad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo podemos ver esta santidad de manera visible y también de manera humilde, sin jactancia, sin orgullo, en la vida práctica? En nuestro trabajo, cuando somos íntegros, hermanos, cuando no nos amoldamos para encajar, cuando no mentimos, mis amados hermanos, cuando vivimos en integridad, cuando no nos enredamos en problemas, en chismes, cuando un joven soltero, una jovencita decide mantenerse puro en medio de este mundo hostil, vil y corrupto, que entrega absolutamente todo, que no guarda absolutamente nada ni su cuerpo. Cuando un esposo o una esposa modela fidelidad en una cultura que celebra la infidelidad. ¿Cómo lo hacemos? Al oponernos también a la maldad, rechazando leyes, modos de vida o diversión que promueve el mundo. Así que, hermanos amados, el mundo se está corrompiendo, se descompone por el pecado. Pero de algún modo, mis amados hermanos, se sostiene mientras los santos caminen en integridad. Y yo lo he visto en la práctica. De repente las personas saben de nuestra fe, y no lo digo por orgullo ni por jactancia. De repente las personas limitan su lenguaje, limitan su vocabulario, limitan su actuar y su vivir. De algún modo hay incomodidad en su corazón, de algún modo el Espíritu está obrando en sus corazones, no por nosotros, sino por la obra del Señor, hermanos amados. Otro ejemplo más, predicando y viviendo el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio con gracia, pero también debemos de vivirlo en verdad. El mensaje, mis amados hermanos, del Evangelio es salado. Jesús dijo que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, llenas de gracia. Debemos de predicar el Evangelio con amor y debemos de predicar el Evangelio con autoridad, pero también debemos, hermanos, entender que mientras nosotros predicamos el Evangelio, cumplimos este llamado, el Evangelio puede ser rechazado y es rechazado a pesar de que lo prediquemos con amor, con paciencia, con ternura. La gente, hermanos amados, cuando predicamos el Evangelio lo rechaza, porque como ya lo dije, el mundo ama las tinieblas y no quiere venir a la luz. La gente busca errores en la Biblia. Cuando compartimos y predicamos el Evangelio decimos, las personas nos dicen que tú eres puro, tú eres santo, tú eres inmaculado, tú no cometes pecado, tú te crees perfecto. Y muchas personas utilizan esos argumentos porque buscan errores en ti, buscan errores específicamente en la Biblia, porque buscan justificar sus pecados y buscan justificar su vida de pecado. Hermanos, recuerde que los corazones están en tinieblas, odian la luz, aman más las tinieblas que la luz. Por eso aborrecen a Cristo, por eso aborrecen el Evangelio, porque el Evangelio los confronta, porque el Evangelio los llama a arrepentimiento, porque el Evangelio les señala su pecado, porque el Evangelio les dice que a menos que no vengan arrepentimiento y fe y rindan su vida a Cristo, están condenados. El Evangelio les establece que existe un rey y que no son ellos. Los llama arrepentimiento, los llama sometimiento. Así que el Evangelio es sal, confronta, humilla,
quebranta, purifica, pero también sana. Así que, hermanos amados, los resultados son del Señor. Predica fielmente el Evangelio y los resultados son de Él. Cada vez que predicas, cada vez que discipulas, cada vez que compartes el Evangelio, estás de alguna manera siendo usado por el Señor para preservar almas o rescatar almas de la condenación y ofreciendo a sus corazones sabor eterno. Romanos 1:16 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo se ve eso? Cuando predicamos fielmente, aunque el mensaje no sea popular. Cuando corregimos con amor, con autoridad, no para condenar, sino para restaurar. Cuando predicamos el Evangelio, no pretendamos ganar argumentos, sino que debemos de predicar el Evangelio para ganar almas para Cristo. Cuando compartes a Cristo en medio de una conversación común, estás siendo sal. Hermanos, la sal no actúa desde lejos. El creyente con sabor o con sal del Señor se involucra. Habla, ama, reprende, sana, restaura. Un ejemplo más, siendo una presencia distinta en medio de un sistema corrupto. La sal actúa por contraste, hermanos, en un mundo donde todo va hacia abajo, el cristiano camina en contra de la corriente de este mundo. Y como decía un amigo hace algunos años, atrévete a ser el patito feo, atrévete a ir en contra de la corriente de este mundo. Pedro nos dice que cuando nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo, el mundo se sorprende, que no corramos con ellos en esa vida de desenfreno y de disolución. Y por eso Pedro dice que el mundo entonces nos persigue, nos ultraja y se burla. Así que cuando nosotros nos atrevemos a ir en contra de la corriente, inevitablemente vamos a llamar la atención. No porque queramos ser protagonistas, no porque queramos ser admirados, sino porque queremos glorificar al Señor. Porque ahora entendemos y sabemos que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Porque ahora sabemos que nuestra vida no le pertenece al mundo, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, por tanto, caminamos en Él, caminamos en los valores del reino. Miren la exhortación que Pablo da en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo se ve esto, hermanos? Cuando eliges la honestidad, aunque esto te cueste. Cuando tu jefe te dice: oye, maquilla estos números, maquilla estos datos, desvía estos fondos. Cuando tú dices no y te mantienes en integridad como un Daniel, entonces, hermanos, estás siendo sal. En tu escuela como joven, cuando eres diligente y en lugar de hacer tu acordeón o sentarte al lado del que sabe un montón para que te pase las respuestas y copies en el examen, estudia y sé diligente, honras al Señor y eres sal. Cuando perdonas, cuando extiendes misericordia, en donde todos desprecian el perdón y la misericordia, entonces estás siendo sal. Cuando vives la verdad, cuando vives los absolutos donde todos rechazan ello, cuando tú desapruebas leyes, educación que va en contra de la verdad. Si algún jovencito aquí está estudiando medicina, por poner un ejemplo, o va a estudiar medicina y de repente en una práctica alguien te dice, no sé si eso suceda, oye, pues si quieres practicar, pues vas a practicar algo y entonces vas a hacer este aborto. Obviamente uno, si está en el Señor, dirá, no. Ejemplos como ello, mis amados hermanos, cuando vivimos sin codicia, aunque todos busquen enriquecerse. Así que, hermanos, ser sal es ser distinto. Escuche esto, no solamente en doctrina, sino en actitudes, decisiones y prioridades, porque podemos tener la doctrina correcta, pero no vivirla. En sexto lugar, orando y clamando por nuestro entorno. Y esto es clave, hermanos amados, porque ser sal no solamente implica influir en lo que hacemos, sino también en lo que no hacemos o lo que hacemos en silencio. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice, y busqué
entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Y no los hallé. ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas cuando intercedes por tu ciudad, por tu barrio, por tu jefe, por tus compañeros de trabajo, por tu país? Cuando oras y cuando ayunas para que Dios use a tu iglesia para proclamar y predicar el evangelio. Cuando luchas en oración por el alma de tus hijos, por el alma de tu esposo, por el alma de tu esposa. La sal que ora preserva cuando no se ve, cuando los resultados muchas veces no son palpables. El mundo, mis amados hermanos, muchas veces es sostenido y se sostiene por el clamor de los santos a favor de los impíos, para que los impíos vengan arrepentimiento y fe, y para que los impíos puedan recibir el don de gracia inmerecido, la vida eterna que tú y yo ahora tenemos por gracia, mis amados hermanos. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo busca dar a otros lo que ha recibido por gracia. Busca que otros vengan a Cristo, tengan a Cristo, rindan su vida a Cristo, mis amados hermanos. En séptimo lugar, moldeando como familia de la fe, es decir, como iglesia, amor y gracia. Hermanos amados, el mundo debe de ver en nosotros como iglesia amor, unidad, santidad. Las personas deben ver en nosotros el corazón, el carácter de Cristo. Nuestras manos deben estar llenas de gracia. Nuestra iglesia debe de ser un refugio en donde las personas puedan conocer de Cristo, mis amados hermanos. Hay instituciones de ayuda social que pretenden rescatar al hombre del alcoholismo o de la droga, y no digo que eso esté mal, pero nosotros, mis amados hermanos, debemos ser un refugio, si lo puedo decir de una manera poética, un pedacito de cielo, un pedacito de reino en donde las personas vean gracia, compasión, amor, misericordia. El mundo debe de ver en nosotros una cultura distinta, una comunidad que refleja a Cristo, para que el mundo entonces desee y tenga hambre de Cristo. Juan 13:35 dice: en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Cuando cuidamos a los débiles, cuando extendemos las manos para ayudar, cuando ayudamos al necesitado, cuando visitamos al enfermo, cuando ayudamos a las viudas, cuando restauramos al que cae en vez de condenarlo y pisarlo y ponerle tropiezo, cuando somos generosos, hospitalarios, cuando somos firmes en la verdad. La iglesia fiel y sazonada con sal no solamente predica la palabra, la vive. Así que, hermanos, no subestimemos el llamado del Señor. Un creyente que vive en santidad, que ama con pureza, un creyente que habla la verdad, un creyente que vive la verdad, un creyente que ora con fervor, preserva un mundo que se está corrompiendo más de lo que tú puedes imaginar. Hermanos amados, y un llamado más: sé sal, no por obligación, sino por identidad. No por obligación, sino por privilegio, por amor a Cristo, por amor al mundo, por amor a las almas. Porque el mundo, hermano, no solamente se está perdiendo por su propia maldad, sino por el silencio de la iglesia, por el silencio de los santos. En segundo lugar, hermanos, entonces ya vimos el llamado. En segundo lugar, una seria advertencia. Fije su vista en el versículo 13 nuevamente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La pérdida entonces del sabor es real. Por tanto, hermanos, el Señor nos manda a vivir en vigilancia. Jesús declara: si la sal se desvaneciera. Esta es una declaración que no señala una probabilidad teórica, sino que apunta a una realidad espiritual peligrosa. La vida cristiana descuidada, mundana o tibia puede perder su sabor. La palabra desvaneciere literalmente significa volverse necia, volverse insípida,
corromperse o mezclarse. La efectividad entonces de la sal es condicional. Tienes que retener tu facultad o tiene que retener su facultad de salar. No debe de contaminarse. Ahora bien, mis amados hermanos, estrictamente hablando, la sal no puede perder su capacidad de salar. El cloruro de sodio es un compuesto químico muy estable que resiste cualquier ataque. No obstante, puede contaminarse si se mezcla con impurezas. Y entonces, si se mezcla con impurezas, puede volverse inútil. Y no solamente inútil, sino puede volverse peligroso. La sal no salada no sirve ni siquiera como abono o compuesto para fertilizantes. Así que aunque la sal no pierde su salinidad, sí puede contaminarse, sí puede mezclarse y puede terminar siendo inútil a sus propósitos. Rápidamente, ¿cómo podemos perder nuestro sabor hasta terminar siendo inútiles? En primer lugar, cuando nos mezclamos con el sistema del mundo. Ya vimos, hermanos, que una de las maneras de ser sal es tener una presencia distinta en medio de un mundo corrupto. Así que lo contrario entonces es mezclarnos con el mundo y su sistema. En tiempos de Jesús la sal se extraía del mar muerto y muchas veces venía mezclada con un montón de cosas, con yeso, con arena y con otros minerales. Y al principio cuando se extraía parecía sal, pero al contacto con la humedad se disolvía la verdadera salinidad y quedaba una mezcla insípida. Así que esto, hermanos, es una imagen espiritual que nos da el entendimiento que si nosotros nos mezclamos con el sistema del mundo, perdemos nuestra distinción y perdemos nuestro propósito. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuándo entonces nos contaminamos o cómo se ve eso en la práctica? Cuando se negocia la verdad para agradar a otros, para encajar en el sistema, cuando nuestros matrimonios se corrompen, cuando los matrimonios se pudren a través del adulterio, cuando los matrimonios se pudren a través del engaño, hermano, cuando los jóvenes dejan de guardar su pureza por medio de la fornicación, entonces esos matrimonios que debían de ser puros, que debían de manifestar a través de su relación matrimonial o de los noviazgos y las relaciones de los jóvenes que tienen que mostrar a Cristo, que los matrimonios deben de ser un reflejo de Cristo, que los matrimonios cristianos deben de ser un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia, terminan siendo corruptos y terminan viéndose como los matrimonios impíos del mundo o de sus amigos o de sus vecinos. Cuando el llamado del Señor es que nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que estén a nuestro alrededor vean en nuestras relaciones, en nuestra casa, en nuestros matrimonios a Cristo. Cuando la cultura del mundo es mi cultura, cuando los pensamientos del mundo son mis pensamientos, cuando la sensualidad del mundo es la mía y las mujeres quieren vestirse de manera exuberante para ser codiciadas por el mundo, quieren vestirse como el mundo para recibir la aprobación y los likes del mundo, siendo sensuales en lugar de piadosas, y cuando veo y hago lo que el mundo hace que evidentemente me lleva a la corrupción. Cuando se normaliza el pecado bajo el lenguaje de la tolerancia. Y es triste, hermanos, por eso tenemos ahora iglesias LGBT, iglesias de la prosperidad, discotecas cristianas. Ahora tenemos psicólogos en lugar de pastores predicando, monólogos en lugar de la palabra, estandoperos en lugar de ministros, payasos, entretenedores en lugar de predicadores fieles. Por eso ahora tenemos lobos rapaces y falsos maestros, porque las personas quieren ese mensaje, quieren el mensaje del mundo. Tienen comezón de oír ese mensaje, como alguien dijo, los falsos maestros están para los falsos creyentes, porque ellos quieren la vida del mundo, los deleites del mundo, el mensaje del mundo. Tú vas a ser feliz, vas a ser próspero, Dios no castiga, Dios es un Dios de amor, etcétera, etcétera. Hermanos, no podemos preservar la carne si nos hacemos carne con ella. No podemos frenar la corrupción si tú mismo estás en proceso de descomposición. En segundo lugar, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. El sabor cristiano viene de nuestra unión con Cristo.
No somos sal por nosotros mismos. Es el Señor que nos da ese sabor, que nos da ese valor, que nos da esa pureza, que nos da esa piedad para luchar en contra de la corriente de este mundo, en contra de la corrupción y darle sabor a este mundo. Así que si descuidamos nuestra oración, nuestra comunión con el Señor, nuestra vida devocional, si descuidamos el estudio de la palabra, si descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, la comunión con los santos, el congregarnos, perdemos entonces el sabor del reino. Si dejamos a Dios y nos relacionamos con amistades no santas, nos volvemos insípidos. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, vida espiritual superficial, falsa piedad, vida vacía, vida sin fruto, deterioro y conformismo espiritual. Dejamos a Dios, ¿recuerdan la predicación de la velada, de la vigilia? Dejamos a Dios y lo sustituimos por cisternas rotas que no retienen agua. Otro síntoma, nos volvemos indiferentes al pecado. El pecado ya no nos duele, ya no lloramos, ya no gemimos, ya no lo lamentamos, sino que ahora lo vivimos, nos deleitamos en él y lo practicamos. Y queremos cubrir, como Adán y Eva, en el libro de Génesis, nuestro pecado con hojas de higuera, y ahora lo hacemos nosotros con activismo religioso, pero sin poder, sin devoción y sin amor. No podemos engañar al Señor. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. El Señor dirá a esos activistas religiosos: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. He aquí una advertencia, hermanos amados: no perdemos nuestro sabor de un día para otro. Lo perdemos en el proceso cuando dejamos de estar a los pies de Cristo. Una sal que se alimenta de la roca viva, una sal que no se alimenta de la roca viva, se vuelve entonces tierra común. En tercer lugar, cuando dejamos de confrontar al pecado. La sal que preserva también quema. Por eso, mis amados hermanos, Jesús y su mensaje fue rechazado. Cuando dejamos de ser molestos para el pecado, es probable que hayamos dejado de ser sal. Les voy a dar dos ejemplos. La iglesia de Corinto dejó de estorbar el pecado, toleraba el pecado, toleraba la inmoralidad, de tal manera que había un hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra y la iglesia no hacía absolutamente nada, no disciplinaba eso. Vemos que los creyentes se demandaban, chismeaban, había divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Había divisiones y había pleitos. En la iglesia de Filipos había divisiones, Evodia y Síntique. Eso hace, hermanos, entonces que el mundo rechace a la iglesia, su mensaje y su evangelio. Spurgeon dijo: no fuimos llamados el dulce de la tierra para ser tragados, fuimos llamados la sal de la tierra para ser escupidos. Por eso, mis amados hermanos, nuestro llamado es hacer como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto y llamar a las personas al arrepentimiento. Debemos de ser como Elías y como Daniel, que no doblaron sus rodillas ante los ídolos del mundo. Debemos de ser un remanente fiel para el Señor. Gálatas 1:10, Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Si busco el favor de los hombres, ciertamente no agradaría al Señor. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? Justificando nuestro pecado. ¿Y cómo justificamos nuestro pecado? Muchas veces comparándonos con otras personas. El mundo se compara con otras personas, pero comparado con tal persona, yo no soy tan malo, no soy tan pecador. En la iglesia nos comparamos con otros hermanos. Bueno, es que tal hermano casi no asiste, no viene, nosotros sí somos más constantes, nosotros sí estamos sirviendo, nosotros sí estamos trabajando, y tratamos de justificar nuestro pecado comparándonos con otros, teniendo una actitud de autocompasión. La gente dice y le echa la culpa a todo menos a sí mismo y se hace responsable de su pecado. La cultura, el gobierno, mis padres, mi pasado, mi genética, la sociedad, el gobierno. Y nosotros del mismo modo, hermanos. Estoy cansado, Dios sabe, Dios entiende. Desde aquí me congrego, desde aquí busco al Señor. Aquí escucho el mensaje, aquí estoy cómodo, teniendo una actitud de autocompasión.
redefiniendo el pecado para hacerlo más aceptable. Dios te ama como eres, no pasa nada. Hermanos amados, ¿Dios nos ama como somos? No, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Así que la sal que no molesta, ya no preserva, ya no detiene la corrupción, ya no detiene la descomposición. La iglesia que solo vive para agradar a todos, pronto será pisoteada por todos. Se volverá corrupta como el mundo, mundana e indiferente. En cuarto lugar, cuando vivimos sin integridad, podemos tener la doctrina correcta, pero aún así ser sal insípida. Si tu vida no refleja lo que predicas, nada arruina más el testimonio que la hipocresía. Mateo 23, 28, por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. ¿Cómo vemos esto en la práctica? Tenemos un testimonio en público de puros, de santos, de inmaculados, pero un desorden en privado. Podemos tener en nuestra familia, en el interior de nuestra familia, y escuche esto, palabras santas, palabras correctas, doctrina correcta, pero trato duro y vida impura y vida impía. Eso es fariseísmo. Decimos a nuestros hijos y no hacemos. Eso es hipocresía. Y tarde o temprano tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos lo van a percibir, la iglesia lo va a percibir. Ministerios activos, pero corazones vacíos. ¿Te has dado cuenta, hermano, que hay ministerios que se despojan, que se desgastan, pero si no tienen a Cristo y si no lo hacen para Cristo, son como metal que resuena? Predican la verdad, pero no viven la verdad. Y como dijo el pastor Miguel Núñez, puedes estar sirviendo a Cristo sin tener necesariamente a Cristo. Puedes estar haciendo cosas, pero no necesariamente para Él, sino para ti, para tu gloria. Y muchas veces confundimos activismo con comunión con Dios. Y eso es peligroso. En quinto lugar, cuando evitamos el sacrificio por comodidad. La sal trabaja cuando se entrega, cuando se desgasta. Y hay creyentes que quieren vivir sin sacrificio, en comodidad. No quieren ser útiles al reino. Lucas capítulo 14, verso 34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué serás sazonada? Ejemplos prácticos, rápido, el creyente que nunca se involucra porque no quiere compromiso. No quiere servir, solo obtener. No muestra amor, sino indiferencia. El líder que evita corregir por temor a perder miembros, o en algunas iglesias a perder diezmos. El joven que es cristiano en la iglesia, pero neutral en la universidad. Y en último lugar, hermanos, en estos minutos que me quedan, una consecuencia lamentable. Verso 13 otra vez. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cuál es entonces la consecuencia lamentable? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Que no falte la sal entre ustedes, dijo Jesús en Marcos capítulo 9, verso 50. Así que el creyente, el nacido de nuevo, para ser efectivo, debe de retener su semejanza con Cristo. De la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar para cumplir su propósito. Si nosotros como cristianos nos acomodamos al mundo, nos acomodamos a la cultura y a la corriente de este mundo, si nosotros como cristianos vivimos como los no cristianos, entonces, hermanos, perdemos nuestra influencia, perdemos nuestro sabor, nos contaminamos y nos corrompemos igual que el mundo. Así que la influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que seamos distintos a ellos, no idénticos. El doctor Martin Lloyd Jones
hace un hincapié en esto y cito: la gloria del Evangelio se muestra cuando la iglesia es completamente distinta del mundo. Esto entonces hará que nunca deje de ser la iglesia atractiva. Esto hará que el mundo escuche su mensaje, aunque al comienzo quizás lo odie. El cristiano insípido, el cristiano sin sabor es inútil para el reino. Es una palabra fuerte, pero está en el texto. Si la sal se desvaneciere, si pierde su sabor, si se contamina, si se corrompe, no sirve para nada. Si no somos nosotros diferentes de los no cristianos, no servimos para nada, sino para echarnos fuera y ser pisoteada y hollada por los hombres. ¿Qué significa eso? En primer lugar, no significa que nosotros perdamos nuestro valor como personas, ni tampoco significa, como otros argumentan, que perdemos nuestra salvación. Ser echada fuera y hollada por los hombres sí significa que abandonamos nuestro propósito como discípulos. El discípulo que pierde su sabor, escuche esto, es como una vela apagada. Es como un instrumento desafinado. Existe, pero no cumple la razón para lo que fue creado. Así que podamos ser desechados como sal insípida, ser hollada por los hombres, es decir, el mundo no te escuchará. El mundo lo que va a ver será tu incongruencia, tu doble discurso, tu doble vida, tu doble moral, tu hipocresía. El mundo va a rechazar el Evangelio por nuestra causa. Por tanto, aquí hay un llamado a no perder nuestra esencia, a no perder nuestra identidad. Es un llamado a ser fieles, es un llamado serio a la fidelidad. Hermanos amados, te tengo una noticia: no hay discípulos a medias. No hay cristianos carnales, no hay cristianos de medio pelo, no hay cristianos de medio tiempo. O somos cristianos o no lo somos. No podemos nosotros pretender y decir que somos cristianos aquí en la iglesia y fuera de ella no. Si no somos sal, entonces no somos discípulos verdaderos. Este es un llamado serio a la fidelidad, pero también es un llamado serio a la identidad, con una seria advertencia. Es un llamado al autoanálisis, a la reflexión, al arrepentimiento. Si nos hemos dejado corromper por el mundo, en lugar de ser agentes que frenen la degradación y la corrupción, que denuncien el pecado y llamen a los corazones al arrepentimiento, seremos entonces desechados, pisoteados, no serviremos para nada para los propósitos del reino, no estaremos cumpliendo nuestro llamado y no estaremos reflejando el carácter de Cristo. Hermanos amados, Cristo nos ha sacado del mundo, Cristo nos ha llamado del mundo, no para hacernos diferentes del mundo. La sal debe de vivir una vida que preserva, que purifica, que da sabor, que sana, que guía, que frena la corrupción, que testifica, que da testimonio de la persona y de la obra de Cristo. Y otra vez, mis amados hermanos, detengámonos por un momento, veamos en dónde estamos parados y preguntémonos si estamos siendo sal. La iglesia se está perdiendo, mis amados hermanos. Como dije hace un momento, ya no se predica la palabra del Señor, se predican estrategias, se predica psicología, se predican otras cosas en lugar de la palabra del Señor. No hay predicadores piadosos, solamente hay entretenedores. El Señor nos está llamando entonces a ser sal en medio del mundo corrupto. Hermanos amados, esta es una afirmación que no nace del mundo ni de la carne, sino de la boca misma de Cristo. Escuche sus palabras: ustedes son la sal de la tierra. No fuimos llamados para ser grandes, no fuimos llamados para ser populares, no fuimos llamados para ser poderosos, fuimos llamados para ser sal. Pequeños, sí,
insignificantes, sí, pequeños e insignificantes para el mundo, quizás sí, pero usados por Dios en un mundo lleno de descomposición. Sal que preserva cuando vive en santidad. Sal que da sabor cuando camina con gozo en la verdad. Sal que purifica cuando proclama el evangelio sin vergüenza. Sal que guía al mundo a buscar el verdadero valor y el verdadero tesoro que es Cristo. Sal que impide que el pecado avance simplemente por ser lo que es, simplemente por caminar en el llamado que Cristo ha hecho a nuestras vidas. Ser discípulos del reino, ser discípulos del Rey, creyentes transformados, proclamadores que caminan y viven en la verdad. Cristo nos advirtió entonces que la sal puede perder su sabor, puede mezclarse, contaminarse, corromperse, puede volverse irrelevante, no porque el mundo sea más fuerte, no porque el mundo sea más poderoso, sino porque nosotros hemos dejado de ser sal. Hermanos, ¿sigues salando tu entorno? ¿Tu presencia en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio preserva? ¿Detiene la corrupción, confronta, consuela, despierta, llama? Hermanos amados, el mundo se está perdiendo no solamente por su maldad, se está perdiendo porque la sal, tú y yo, la iglesia, hemos dejado de salar. La iglesia ha perdido su sabor, su propósito, su identidad. La iglesia se ha contaminado, se ha corrompido, se ha mezclado con el mundo, con sus valores, con su maldad, con su mundanalidad, con su inmoralidad, con su pecado. La iglesia ahora quiere ser como el mundo y no como Dios. La iglesia ahora ha callado, ha buscado agradar al mundo antes que al Señor, ha buscado estrategias más que obediencia a la palabra y a su voluntad, se ha vuelto insípida, ha olvidado su llamado de detener la corrupción y la degradación de la sociedad. No atendiendo el llamado a predicar el evangelio, ha escuchado otras voces, ha cambiado el mensaje, lo ha diluido, lo ha sustituido. Como alguien dijo, ahora tenemos café sin cafeína, leche sin lactosa y evangelio sin Biblia. Ahora tenemos una iglesia carente de poder, de santidad, de piedad y de pureza y del evangelio. Hermanos, pero todavía hay tiempo, todavía hay gracia. Así que, hermanos, este es un llamado y termino con esto. Si has perdido tu sabor, hoy no es el día de juicio. Hoy es el día de arrepentimiento y restauración. Cristo no desecha a corazones que claman a Él. Él puede levantarte, Él puede restaurarte, Él puede volver a encender el fuego en tu corazón, a devolverte el poder de preservar, de sanar, de transformar. Hermanos, Dios no te salvó para que seas simplemente decorativo. Si estás siendo sal en el mundo, mi amado hermano, no te canses, no calles. El mundo es sostenido por Dios y Él te usa para frenar su corrupción, su descomposición. Solo y solo si eres fiel a tu llamado y a tu identidad. Escuche la voz del Señor. Busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Dios te llama, Dios me llama, Dios nos llama a volver a la fuente. Dios nos llama a volver a Él. Dios te llama a ser el remanente fiel, que como en los tiempos de Elías y de Daniel no se inclinaron ante el mundo. Dios te llama a vivir para gloria de su nombre, para ser sal y para hacerlos en este mundo. Ven a Él en humillación, en dependencia, en arrepentimiento y fe. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Señor. Danos conciencia de nuestro llamado. Dios, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo y a tu iglesia a pesar de mí. Danos conciencia del lugar en donde estamos parados. Danos entendimiento de cuál es nuestro estado espiritual ahora.
y ayúdanos a caminar y vivir en la verdad. Si hemos descuidado nuestra vida, Señor, si hemos descuidado nuestra comunión contigo, si hemos perdido nuestro sabor, si nos hemos contaminado, Señor, perdónanos, ayúdanos, levántanos, transfórmanos, cámbianos, haznos de nuevo, Señor. Pero si somos agentes de cambio y sal en este mundo, ayúdanos, Señor, a no callar, a no detenernos, a no desmayar. Aunque seamos rechazados y aunque los resultados no los veamos de manera visible o pronta, nuestro llamado y nuestra identidad es ser sal, la sal de este mundo, la sal de esta tierra. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Libra a tu pueblo y a tu iglesia de la corrupción de este mundo. Libra a tu iglesia que no se llene y no se deje contagiar y llenar del sabor insípido de este mundo. Ayúdanos a guardarnos puros y sin mancha en medio de una generación perversa, para que alumbremos y seamos sal. En el nombre que es sobre todo nombre lo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.